establishing a very important principle. Joel está estableciendo un principio muy importante. An important principle that you and I have to understand. Un principio muy importante que usted y yo tenemos que entender. During the time of Joel, durante el tiempo de Joel, there was obviously an army established in Israel. Obviamente había un ejército establecido en Israel. There were men, there were people that had been in the Israeli army. Habían hombres, personas que habían sido parte del ejército de Israel. But the problem was because of all the things that surrounded them, por todo lo que los estaba rodeando, their army had become weak. Su ejército se había debilitado. They had been under attack by several different nations. Habían estado bajo ataque de varias diferentes naciones. The Babylonians had come and attacked them. Había venido los babilónicos. Los había venido y los había atacado. And they were a strong army that overtook Israel. Era un ejército fuerte que sobrevino, venció a Israel. And then after the Babylonians, the Persians came. Y después de los babilónicos vinieron los persos. And their army was stronger than the Babylonians. El ejército de los persos era más fuerte que los babilónicos. And so the Persian people overtook the place of Israel. Entonces la gente de Persia vino y sobrevino y tomaron el lugar de Israel. And then came the Greeks. Y luego vinieron los griegos. And the Greeks had a stronger army than the Persians. Los griegos tuvieron un ejército más fuerte que los de Persia. Okay? And so the Greeks overcame. Y ahora los griegos vinieron y sobrevinieron todo ese lugar. Overtook all that land. And then after that came the Romans. Y luego después de eso vino los romanos. And the Romans had even a stronger army. Y los romanos tuvieron un ejército aún más fuerte. And imagine the place where Israel is at now. Imagínate ahora, ¿dónde está el lugar de Israel ahorita? At the beginning, Israel, en el comienzo Israel was going into the promised land. Estaba entrando a la tierra prometida. And people were afraid. La gente estaba con temor. All of the nations were afraid of the army of Israel. Todas las naciones le tenían temor al ejército de Israel. All the nations within the promised land. Todas las naciones, la gente entre la tierra prometida. When they heard that the Israelite army was coming, cuando escucharon que el ejército de Israel estaba viniendo, they were scared, se tuvieron miedo. Because they saw how time after time again, this great army, como tiempo tras tiempo, este gran ejército podía vencer las naciones, could overcome different nations. But imagine how Israel felt now. Imagínate cómo Israel se sentía ahora. When their army, cuando el ejército de ellos had been overcome, había sido vencido by the Babylonians, por los babilónicos, by the Persians, por los persos. It had been overcome by the Greek, por los griegos, and it had been overcome by the Romans y por los romanos. Y ya están ahí hasta número 5. They're way down the list already on number 5. De ejércitos fuertes, of having a strong army. Y cada vez, hermano, every time that an army overtakes, que un ejército sobrellevaba el pueblo de Israel, would overtake the people of Israel, entraba más el desánimo, more discouragement would come. Más desaliento, they would lose heart. Ya se sentían peor, they would feel worse about themselves. Se sentían como un ejército ya débil. They felt themselves as a weak army. Como un ejército que no iba a poder lograr nada. As an army that was not going to be able to amount to anything. But Joel is calling them up. Joel
los está llamando otra vez. He's saying, you bunch of weaklings. Usted, bola de débiles. You bunch of weaklings, what are you doing? Gente débil, ¿qué están haciendo? He's saying, come on, vamos. He's saying, proclame, prepare for war. Prepárate para la guerra. He's saying, come on, vamos, let's unite the warriors. Vamos a unir a los guerreros. He's saying, let's change our weapons. Let's change our strategy. Vamos a cambiar nuestras armas. Vamos a cambiar nuestras estratégicas. Let's begin to confess. Vamos a empezar a declarar o confesar. The people that are weak, la gente que son débiles, let them begin to confess, que empiezan a confesar, I am a warrior. Yo soy un guerrero. I'm not just anybody. No soy cualquier, but I am a warrior for God. Yo soy un guerrero para Dios. Whew. God can use people. Dios puede usar gente. God can use an army of weaklings. Dios puede usar un ejército de débiles. Okay? God can use, and there's many people who limit themselves thinking God cannot use us. Hay mucha gente que se está limitando porque tienen en su mente o su corazón y dicen, Dios no me puede usar. You think, God, there's no way God can use me. No hay manera que Dios me puede usar a mí. Look at me, mírame. Look at who I am. Mira quién soy. And we're so funny. Nosotros somos tan chistosos a veces that we will just find any excuse out of the air for any reason that God cannot use us. Sacamos cualquier excusa del aire por lo cual decimos que Dios no me puede usar. God can't use me because I'm too old. Dios no me puede usar porque estoy muy viejo. Thank you, Jesus. God can't use me because I'm too young. Dios no me puede usar porque soy muy joven. God can't use me because I'm too fat. Dios no me puede usar porque estoy muy gordo. God can't use me because I'm too skinny.